esa propuesta no es seria, creo que es más bien de corte populista. En la palestra, también lo dicho por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que está solicitando al ministro de Defensa que los militares integren el patrullaje de la policía y los serenos, uno de los temas importantes que vamos a abordar en unos minutos con Walter Albán, ex ministro del Interior y ex defensor del pueblo, y lo que viene ocurriendo en el Parlamento Nacional con la Comisión de Ética de estos congresistas calificados como los mochasueldos, que cada vez son más, se multiplican. Y además cada vez piden más cupos a sus trabajadores. Ya no es el 10, el 20, el 30, ahora es el 75%, como en el caso de la congresista y María cada vez Cordero son más sinvergüenzas, Yonta, ¿no? y más sinvergüenzas. Increíble. Es más, exigen irse directamente para el cajero. Vamos al cajero ya. ¡Qué miedo! Eso es una extorsión, ya no es una situación propia. O sea, te roban en la calle y te roban en el Congreso. Y te roba la misma congresista. Imagina. La misma congresista. 7:32. Estamos con el invitado anunciado, Walter Albán, ex ministro del Interior y ex defensor del pueblo. Señor Albán, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida, exitosa. Buenas noches y gracias por la invitación. Muy buenas noches. A ver, hay un tema importante que la población espera una solución y es justamente la seguridad ciudadana y las propuestas que viene tomando ya sea el gobierno o el alcalde de Lima. ¿A usted qué le parece que los militares integren el patrullaje de la capital? ¿Va a funcionar? Fíjense, este no es un tema nuevo y definitivamente una cosa es el candidato en su momento, ¿no es cierto?, que ofrecía muchas cosas de las que ahora prácticamente ya no se sabe nada. Y otra es haber asumido la responsabilidad de la alcaldía y pretender seguir con esta cantidad de propuestas que no se sostienen porque no vienen de un estudio real, de un diagnóstico a fondo de los problemas que en este momento reúne la inseguridad ciudadana que impera en el país. Por supuesto lo vimos también en Lima. Entonces creo que esa propuesta no es seria, creo que es más bien de corte populista, es absolutamente superficial y si tuviera alguna noción real, un conocimiento de estos problemas, se daría cuenta de que sería absolutamente contraproducente poner a la Fuerza Armada en este momento a tratar de atender un problema que es absolutamente distinto y que por eso reclama profesionalismo. Eso es lo que debe tener la Policía Nacional. Sin embargo, se hace la tingencia respecto de esto, señor Albán, que las Fuerzas Armadas puedan custodiar instituciones críticas como un aeropuerto donde está la policía, embajada donde está la policía u otras instituciones donde hay presencia policial y que esos policías que están haciendo servicio de guardia sean desplazados a la vía pública para que luchen contra la criminalidad. Si tomáramos esa estrategia, ¿funcionaría con la presencia militar en las calles? Creo que es una estrategia absolutamente improvisada. O sea, una estrategia para ser tal requiere de un estudio, como dije antes, de un diagnóstico, de una elaboración. Las deficiencias de nuestra policía, que como sabemos está maltratada institucionalmente desde mucho tiempo atrás y la cosa ha ido empeorando en los últimos tiempos, donde hay un problema de corrupción enorme y también, por supuesto, deficiencias respecto a logística, infraestructura. Esos problemas no los vamos a solucionar encargándole pues a la Fuerza Armada o pidiéndole a los serenos o por último van a llamar a los Boy Scouts. No, se trata de enfrentar la situación y eso implica tener una planificación, una tarea para fortalecer la única institución que está preparada para estos menesteres o que debiera estarlo. Y no podemos improvisar a gente que a la hora en que tenga que hacer frente a una situación, digamos, de tensión o de riesgo, podría reaccionar de una manera absolutamente descontrolada, porque no están preparados para eso, ¿no? Y bueno, también es similar lo que ha dicho el Premier, que va a enviar un proyecto de ley para que futuros licenciados de las Fuerzas Armadas sean incorporados a una sección especial de la Policía Nacional del Perú y especializados en seguridad ciudadana, o sea, contratar a nuevos policías que ya hayan sido militares. ¿Y por qué no reforzar y fortalecer a la policía que está lamentablemente bien venida a menos, que no tiene implementos, que no tiene equipo de seguridad? Pero por supuesto, de lo que se trata es de recuperar la institución policial. Hay una serie de problemas que, bueno, no habría tiempo ahora de poder detallar aquí, pero que todos sabemos que están afectando gravemente el funcionamiento de esta institución.
Eso es lo que tenemos que resolver, no tratar de suplirla con parches. Y creo que tan irresponsable como decir de que hay que sacar a la Fuerza Armada a custodiar la seguridad ciudadana, aunque sea en aspectos concretos, es decir que quienes han sido licenciados de la Fuerza Armada, es decir, que están acostumbrados a trabajar en cuarteles, a utilizar armas de fuego para matar, a tener que hacer ejercicios de lo que significa enfrentar al enemigo. Esa gente la van a convertir de un día para otro en policías, por Dios. Tendrían que pasar en todo caso, ¿por qué no fortalecemos las escuelas de policía, que ahora son demasiadas? Hay que concentrarlas, hay que tener mejor capacitación, mejor infraestructura y preparación, por supuesto. Y sobre esa base, tener la posibilidad de hacer dentro de la institución policial un trabajo mucho más eficiente, mucho más abocado a los problemas de la seguridad ciudadana en estos tiempos. Hay cuestiones de logística indispensables de atender que se han descuidado desde hace años. Pero por otro lado, la mística de esta policía también viene a menos cuando se ha manoseado Exitosa. los comandos policiales, se ha cambiado en función de los intereses políticos de quien pudiera estar en el gobierno de turno, ¿no es cierto?, a quien debiera conducir esta institución, y ahora asistimos a denuncias gravísimas de excomandantes de la policía del Perú, que han, comandantes generales de la policía del Perú, que están aparentemente involucrados en cuestiones que tienen que ver con mafias y organizaciones criminales. Yo creo entonces que hay que tener la claridad de que se trata de un trabajo de mediano y largo plazo que hay que tratar de llevar adelante cuanto antes con algún tipo de acuerdo político para que esto no sea la bandera de un señor, sea alcalde, sea Señor gobernador Albán. o parlamentarios o gobierno. Tiene que haber un plan estructurado para fortalecer la institución policial y hacerle frente a esta criminalidad creciente en el país. Claro, y justamente frente a la criminalidad creciente que tenemos en el Perú, muchos consideran que se tiene que aplicar mano dura. Y dentro de la mano dura se implica el hecho de retirarnos del Pacto de San José. Y el ministro de Educación, nada menos, ha mencionado el día de hoy de que es un adefesio ese tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tenemos que retirarnos del Pacto de San José. ¿Cuál es su apreciación sobre lo dicho por el titular de la cartera de Educación? Bueno, absolutamente lamentable. Yo creo que el señor ministro de Educación viene dando declaraciones pues altisonantes hace rato y parece que no meditara respecto a el impacto de lo que va a decir y de la responsabilidad que él tiene que asumir en estos casos. Miren, el sistema interamericano se creó para que los ciudadanos de cualquier país de la región tuvieran, cuando es el Estado el que los afecta, el que los agravia, no un delincuente común, que eso lo tenemos que juzgar en el país, sino cuando es el Estado el que afecta a derechos humanos, el ciudadano pueda recurrir a este sistema para pedir que el sistema intervenga y que no pueda producirse una Exitosa. vulneración que quede impune. Pero eso también nos debe hacer notar de que solo regímenes autoritarios son los que recurren a esta opción de apartarse del sistema. ¿Quiénes lo han hecho en este momento? Venezuela y Nicaragua. A esos quiere imitar el señor ministro de Educación. En el Perú, ahora que vivimos una situación de un autoritarismo creciente, peruanos y peruanas vamos a permitir que nos dejen sin un sistema interamericano de protección durante el gobierno autoritario y dictatorial, diríamos, y profundamente corrupto de Alberto Fujimori, que fue el último que tuvimos con esas características en el país. Precisamente si no hubiera habido sistema interamericano, habían controlado hasta el Poder Judicial. Montesinos tenía montado todo un aparato de intervención en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Muchos peruanos, y no digamos gente de izquierda, gente de todas las condiciones y de todos los sectores, tuvimos que recurrir al sistema interamericano. Por eso uno de los países que más tiene que agradecer y reconocer la eficiencia de un sistema de esta naturaleza, independientemente de que uno pueda criticar algunas decisiones en concreto, como toda decisión institucional en el aparato judicial, pues tenemos que reconocer que es altamente importante para todos como un mecanismo de protección de última instancia para evitar que cualquier autoritario, cualquier régimen que pretenda ir contra toda la democracia y desconocer nuestros derechos, no pueda hacerlo impunemente porque habrá una manera de recurrir. Creo que es insensata la posición del ministro de Educación y yo lo
convocaría a que reflexione sobre las cosas que anda diciendo últimamente, ¿no? Y ya el gobierno ha dicho que es una postura personal, no es una postura definitiva que tenga el gobierno de Dina Boluarte. Y es un poco complicada la tarea de hacerle entender a la población que no es la solución. Entiendo que es una medida populista, entiendo que cuando ocurren casos como los ocurridos en las últimas semanas, esta niña, esta enfermera que falleció, lo que viene ocurriendo con Katherine Gómez, que estamos luchando para traer a su asesino, a su feminicida, entonces la gente piensa que podría ser una salida. Ahí viene el trabajo de que no venga otro político para que la gente se levante en aplausos. Definitivamente el populismo tiene a veces efectos muy negativos porque confunde, porque crea expectativa y muchos recurren a este recurso fácil, ¿no? De anunciar cualquier cosa que pueda generar simpatías. Yo creo que por eso la actitud responsable, no solo de quienes ejercen un cargo de autoridad, sino dentro de la propia sociedad civil y sobre todo los medios periodísticos, es tratar de hacer pedagogía sobre estos casos y separar la paja del trigo. No se puede aceptar cualquier tipo de medida improvisada como una manera de resolver milagrosamente un problema que tiene muchísimo de complejidad y de dificultad para poder afrontarlo, sobre todo en un país donde en este momento las cosas no están caminando adecuadamente y nos damos cuenta cada vez más de que las instituciones en gran medida están copadas por intereses que no tienen que ver con banderas políticas, tienen que ver con intereses económicos, intereses muchas veces ilícitos y hasta criminales, ¿no? Claro, sin embargo, para muchos es necesario abordar el debate de la pena de muerte, sin que esto implique, por ejemplo, el convertirnos en un país autoritario, porque consideran por qué tendría que existir mayor derecho sobre el delincuente, a favor del delincuente, del asesino, del violador, cuando las víctimas muchas veces ni encuentran justicia. A ver, la justicia tiene que ver con afectar la libertad, en este caso, de quienes son responsables de graves delitos y esas sanciones pueden ser desde años de cárcel hasta cadena perpetua, como sabemos. La pena de muerte ha ido en retroceso en el mundo en general. Solo en los países donde hay un marcado autoritarismo o una suerte de regreso a ese autoritarismo es que se habla de establecerla nuevamente. Los estudios que existen en todas partes sobre cuál es el impacto de la pena de muerte indican de que no reducen la criminalidad, no se convierte en una manera de frenarla. Por el contrario, muchas veces quienes ya saben que van a llevarse una condena de pena de muerte, pues entonces están dispuestos a hacer cualquier cosa porque ya no tienen nada más que perder. Hay varias razones por las cuales la pena de muerte no es lo más recomendable, además de, como sabemos, la justicia, ¿no es cierto?, siempre tiene un margen de error. En el Perú, cuando existía pena de muerte, esto no lo saben las generaciones más jóvenes, pero en el Perú, cuando existía la pena de muerte, siempre hubo duda de las últimas personas que fueron fusiladas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el llamado monstruo de Armendáriz, y ahora se dice que era inocente, y parece que lo fue, ¿no es cierto? Lo propio ocurrió cuando fusilaron, que creo que fue el último caso en pena de muerte aplicada en el Perú, a un suboficial de la Fuerza Aérea por supuestamente haber vendido información estratégica a un gobierno extranjero. Pero cuando se trató del capitán Montesinos, ¿no es cierto?, un oficial que tenía llegada a los más altos mandos de la Fuerza Armada y que hizo cosas peores respecto a secretos militares, no lo condenaron, simplemente lo expulsaron de la institución. Siempre hay esta situación en que eso no es justicia exactamente. Y muchas veces la gente, cuando se aplica la pena de muerte, como lo escuchaba decir a la periodista Rosa María Palacios esta mañana, cuando se comienza a aplicar pena de muerte, también se compadecen de quien es condenado a la pena de muerte y comienza más bien la reacción en contrario. Dejemos de jugar con estas alternativas que en realidad no ofrecen nada de fondo. De lo que se trata es de luchar eficientemente contra la criminalidad y hay maneras mucho más inteligentes, la historia lo ha enseñado, para poder avanzar en esa dirección si nos ponemos a discutir en serio estas cosas, ¿no? Y tenemos que abordar con la prevención, y creo que eso viene desde casa y desde los colegios frente a la crisis de valores que estamos viviendo los peruanos.
Y la inseguridad ciudadana o la inseguridad o la criminalidad no solamente está en las calles, lo conversábamos con Pedro en el Congreso de la República, porque parece que se multiplican los congresistas muchos sueldos y cada vez se vuelven mucho más agresivos con las expresiones. Prácticamente son extorsionadores, prácticamente cobran cupos y bueno, sale en la pantalla la cara de la congresista Cordero Yontay de Fuerza Popular. ¿Cómo evitar esta situación? Si ellos dicen, bueno, yo invertí 1 millón, entonces yo tengo que recuperar, pues, ya sea con mis lobbies o ya sea cobrándole a mis trabajadores. Este es un tema, como bien se ha señalado, que viene de mucho tiempo atrás, porque no es la primera vez, digo, no es en este Congreso exclusivamente que se presenta el problema, se ha denunciado en repetidas oportunidades. Pero lo que está claro es que en el Congreso todo se negocia y cuando algo no lo pueden negociar, recién ahí sancionan a alguien. No podemos confiar en el Congreso para sancionar a tanta gente sinvergüenza que tiene esta mala práctica y que no sabemos cuántos más son, porque lo que se conoce siempre es solo lo que se denuncia y por lo general la gente se resiste a denunciar porque tiene mucho que perder, tiene un empleo que perder, que es a veces la única forma que tiene de sobrevivir él y su familia. En consecuencia, creo que acá tienen que haber varias medidas que tienen que adoptarse en el mediano plazo y de ser posible de inmediato, algunas de ellas por lo menos. Primero, ¿qué es esto de que la Contraloría Exitosa. General de la República no tenga un trabajo eficaz y eficiente? Porque el propio Congreso le pone límites al trabajo de la Contraloría dentro del manejo de la administración. ¿Qué es esto de que la planilla del Congreso crezca de una manera impresionante? Se multiplican las plazas en el Congreso porque contratan con toda libertad y nadie les pone coto. Y en tercer lugar, quienes son convocados para trabajar como asesores en el Congreso deberían ser técnicos escogidos por concurso público, no ahora que los contratan a dedo, y no tendrían que ser parte de una especie de despacho feudal al mando del congresista, no, deberían ser técnicos especialistas en diferentes rubros, en diferentes temas, y que los congresistas pidan estos asesores a una oficina general de recursos humanos que se los provea, pero no como ocurre en este momento, que contratan a 6, 7 personas para su despacho, cuando están en comisiones pueden contratar más asesores, y esto entonces va generando una distorsión que termina en situaciones como las que ahora conocemos. Ojalá que a partir de las denuncias que por lo menos ya se han formulado, no solo lo dejemos en la Comisión de Ética, en la cual sinceramente no confío dentro del Congreso, sino que más bien intervenga decididamente el Ministerio Público, porque estos son delitos, y también haya alguna reacción de la sociedad civil, por ejemplo, colegios profesionales para aquellos congresistas que pertenecen a un congreso profesional. Me refiero concretamente a abogados y abogadas, que por lo menos también haya sanción disciplinaria respecto a esta gente que deja tan mal parada la profesión cuando ejercen un cargo de tanta responsabilidad, ¿no? Una pregunta final por mi parte. ¿Cuál es su opinión sobre las bancadas, de la manera como han tomado estas situaciones? Porque ninguna, básicamente, a excepción de María Cordero, ha sido expulsada de su bancada luego de descubrirse los hechos de estar cobrando prácticamente cupos económicos a sus trabajadores. Exitosa. Claro, pero lo mismo han hecho otros, ¿no es cierto? Las denuncias anteriores, que son también muy cercanas, ponen en evidencia que esto es una práctica bastante difundida y ponen muy en claro que las personas que han sido denunciadas no tienen argumento para refutar la denuncia, pero las reacciones son distintas. Por eso les decía, todo en el Congreso se negocia. Entonces, los que pueden negociar terminan de alguna manera blindados. Los que no pueden negociar por X o Z circunstancias terminan siendo entonces a los que se les aplica la sanción. Pero eso no es lo que en realidad se debiera esperar de instancias tan importantes como una comisión de ética en el Congreso. Por eso digo, yo no creo en el Congreso que actúen, que hagan lo que tengan que hacer allí y ojalá que tomen las sanciones y las medidas que correspondan en todos los casos, pero creo que hay que también voltear y mirar a otras instancias que deben actuar concurrentemente. Y me parece que en el mediano plazo, como dije antes, ya no hay que permitir que no haya control efectivo sobre los gastos administrativos del Congreso, que es lo que hoy día ocurre, y en segundo lugar, que no se permita que el personal que ingrese no sea un personal de carrera, un personal seleccionado en base a concursos públicos por méritos y que con el conocimiento especializado que puedan reunir
se les da entonces este servicio a los congresistas de acuerdo a las funciones que van asumiendo en las comisiones a las que pueden pertenecer. No que tengan como hoy el control de los asesores que pueden contratar y que encima esto no tenga un límite conocido. Creo que todo este diseño es el que ha permitido que esta mala práctica se difunda de esta manera y que entierre ya lo poco que tenían de legitimidad este Congreso, si es que alguna le queda todavía, ¿no? Gracias, Walter Albán, exministro del Interior y exdefensor del Pueblo, aquí en Exitosa.